Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Alex, conspirador. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de un tema que para mí siempre ha sido muy revelador y muy importante? Es la importancia del mestizaje, obviamente, en nuestro país. ¿Cuándo se crea? ¿Por qué se crea? ¿Qué consecuencias económicas, sociales, políticas, judiciales? Toda esta razón de ser del mestizaje en nuestro país. Y es un tema muy interesante, Paco, y muy profundo, porque además también deja fuera una realidad que es la diversidad cultural, la diversidad multiétnica, contra también un debate de la homogenización, el todo contra la diversidad, porque eso es lo que señala el mestizaje, es ahí donde pone el dedo. No, y el que lo sigamos manejando así, me parece que es un punto fundamental para ser clasistas y racistas. O sea, no tendríamos que estar hablando desde hace siglos, bueno, no desde hace siglos, evidentemente. Sí, dos siglos. Dos, sí. Tendríamos que estar hablando de mexicanos. Sí, ¿no? Sí. Ya no de que si es que eres mestizo y entonces los mestizos, pero los indígenas. O sea, al final tendríamos que ser el gentilicio de mexicanos y de eso vamos a discutir. Salud. Bueno, pues comencemos si quieres, si les parece, hablemos del primer mestizo, porque pues se dice que fueron los hijos de Hernán Cortés con la Malinche o con Tecuichpo, y yo creo que no, yo creo que fue Gonzalo Guerrero, ¿no? Sí, esa historia es fantástica. Gonzalo Guerra con los mayas, lo que quedaba de los mayas, y bueno, procrea varios hijos ahí nace el primer mestizo con Gonzalo, ¿no? ¿Qué tal? De lo que es nuestro territorio, pero seguramente en Cuba, Bueno. fundada desde 1514, seguramente sucedió, o en el Darién, que es la parte de Panamá. O sea, sí, digamos, lo podemos fijar en ese momento, creo que es un buen punto, ¿no? Estamos hablando de más o menos el 1509-8, que es cuando naufragan por esos años. Sí. Todos los españoles, de los que sobreviven solamente dos, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Exacto, y se los encuentra Cortés después. Entonces el mestizaje nace cuando es la mezcla de un español con una aborigen, ¿no? Bueno, ese es históricamente, porque después le podemos desmenuzar muchísimo. Ahora, lo que a mí me parece interesantísimo en estos tiempos es que hay que hablar de ese mestizaje, pero como un proceso histórico, porque en realidad, hoy por hoy, con la tecnología que se tiene del ADN, no existen las razas, no existirían, digamos, todos, si nos hacemos un estudio de ADN, tenemos cantidad de mezcla y cantidad de, o sea, lo que pasa es que históricamente el tema étnico y el tema nacionalista sí es un rollo del siglo XIX que va a dar pie a mucho racismo. Pero bueno, regresando a este inicio del mestizaje, el español, con lo que traía también, porque también trae mucha cultura y trae muchísima mezcla, bueno, ¿qué te puedo decir? De la península ibérica, ¿no? Por un ejemplo, los árabes, con los pueblos autóctonos, digamos, que estaban aquí cuando se los encontró, con los indígenas. Sí. Pero entonces, a ver, di, Alex. Ojo, no llegó Cortés o Gonzalo Guerrero y dijo, voy a tener a mi esposa indígena para tener un primer hijo mestizo. El término mestizo es ya referido a las castas y es hasta el siglo XVIII, ya incluso cuando viene todo esto de asunto de las reformas borbónicas, cuando empezamos a ver esa diferenciación de castas que era español, criollo, mestizo, y luego todas las mulatos, salta para atrás, tente en el aire, lobo y 18,000 castas, y por ahí están los cuadros. Por eso te digo que no hay una concepción de, soy Cortés, tuve un hijo con Marina y ahora tengo el primer mestizo de la Ciudad de México. No, yo creo que exactamente sacamos de contexto el término para explicar o tratar de explicar ese encuentro entre los pueblos indígenas en primera instancia y los españoles, y luego las sucesivas migraciones que hubo, pocas en la época virreinal, pero también incluiría una tercera línea que es muy importante, que es la de los negros que llegan como esclavos a lo que es el territorio novohispano. Claro, pero perdón, antes lo que pasa con Cortés,
y la Malinche es algo que era común, no nada más en Mesoamérica, sino en todas partes del mundo. Cuando tú ganas o cuando quieres hacer alianzas entre reinos, pues lo haces a través de la mezcla sanguínea, lo haces a través de ese mestizaje. Entonces, finalmente eso fue lo que Cortés hace cuando, digamos, la hija que tiene con Tecuichpo, que es la hija de Moctezuma, era un uso común en la historia de la humanidad, ese intercambio de linajes. Antes que eso, Chave, en Zempoala, pues le regalan a Cortés 12 doncellas, ¿no? Se las regalan. Bueno, hay que ver también en las crónicas de Bernal del Castillo, pues él tenía un harem, tenía, no sé si eran 15 o 20 mujeres, ¿no? Y claro, pues y ahí es donde nace también todo un concepto de resentimiento, porque, a ver, quisiera yo llegar a eso, porque, bueno, pues están los criollos, que son los hijos de los españoles, pero después están ya los mestizos, que son los hijos de los españoles, con una mujer aborigen. Entonces, se quedan como generación sándwich, por decirlo de alguna manera, entre los indios y entre los criollos. Entonces, los criollos no quieren saber de los mestizos porque los consideran inferiores. No les dejan inclusive participar en... Ay, Pero es ¿sí? clasismo. Claro, sí, bueno. pero ya ¿no? eso ya es muy al final, porque tienes un virreinato de 300 años que además, a rajatabla, el rey dice, todos son novohispanos. Fíjate, porque el tema de los cuadros de casta se le da como mucha importancia. Y no, el día a día, lo cotidiano era, todos son novohispanos. Bueno, sí. Todos pertenecen a Nueva España, y son ciudadanos. Hasta el siglo XVIII finales. Eso, Porque acuérdate que incluso existió dentro de las reformas borbónicas esta cosa que se llamaba la pragmática de matrimonios. Sí. No se permitía el matrimonio entre desiguales. Para que veas cómo ahí sí. Ahí ya cambia. Sí, y estamos hablando, quizá los últimos 25 años del siglo XVIII, ahí sí permeó muchísimo este clasismo a través de las castas. Pero yo coincido contigo, o sea, yo creo que el resentimiento es una construcción, me atrevería incluso a decir que es del siglo XX. No es algo que se viviera en los 3 siglos de dominación española. A ver, si tú te pones a ver cómo los que tenían acceso a la educación eran los criollos, y ves que también tratan de hacerlo con los indios, pero tampoco, y no funciona. Los mestizos son excluidos, digamos, de la administración. Ni siquiera pueden hacer una carrera eclesiástica. Es decir, el proceso de exclusión de ellos es verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque el padre español no quería saber del hijo porque... ¿Por qué? Porque pues había sido parte a lo mejor de una aventura con un aborigen. No quería saber y la madre que llegaba embarazada después de haber estado conviviendo con los españoles, bueno, pues tampoco quería saber de ese hijo que no era tampoco un hijo de su marido aborigen. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza a haber una fractura social bien importante. A ver, Paco, eso sucede en el siglo XX. O sea, si un papá se echa una canita al aire con quien sea, luego no lo reconoce. Está bien. O sea, no tiene que ver con tu raza. No, claro que no. Lo que te quiero decir es que sí, los españoles no quieren a los mestizos porque no son españoles y las mujeres aztecas o mexicas tampoco quieren a esos hijos. Entonces, ¿por qué? Porque no son hijos de otro aborigen. Mira, lo que pasa es que yo coincido ahí con Alejandro porque en el siglo XX le viene muy bien al Estado mexicano dar ese discurso histórico, pero lo que realmente sucedió en el virreinato fue algo muchísimo más natural, fue muchísimo más cotidiano. De verdad hubo gente, bueno, vamos a poner un ejemplo, cuando termina el sitio de Tenochtitlan, que les dicen a las sobrevivientes indígenas, algunas ya emparentadas, ya con soldados españoles, bueno, ya puedes buscar a tu familia. No, yo ya no quiero esa familia, yo quiero quedarme ahora con este hombre nuevo, con esta nueva familia que voy a formar. Yo creo que fue un proceso mucho más natural. Ahora, el censo de cuando termina, no creo que hay haya que pasado buscar. eso de, me voy con los... No, me gusta muchísimo más, porque además ahí te va. El encuentro fue realmente atracción. Hay una verdadera atracción entre las dos, digamos, entre españoles e indígenas, los indígenas y los españoles. Sí sucede, sí se da, y se da durante 3 siglos. A la inversa no, También hubo. Ahora, acuérdate que la gente mentía. No tienes a un cura Morelos que puede estudiar y puede todo. Mentían en sus, digamos, Pero en lo que... No me refiero a eso.
Me refiero a las mujeres españolas no se involucran con los indígenas. Primero ni podían venir y las que No, venían que las que venían, las esposas que venían No, aquí. pero exacto, pero ya venían, digamos, apalabradas apalabradas o cuando menos ya venían Pero con no pareja. se involucran, no se involucran. Pues Los no, españoles sí. porque, a ver, porque imagínate una mujer española soltera aquí, pues no iba a ir a casarse con Tonantzin es nombre de mujer, Ixtlilxóchitl 18 Chimalpopoca. o Chimalpopoca Rosas. tiene mucho que ver con el tema del dinero y de la dote. Y de- Porque Claro, el porque matrimonio no es que recordemos- no son mujeres libres como hoy en día. No, Exacto, no ese es pensémoslo mi punto así. también, no pensemos claro. actualmente. Si no, no puedes perder. Bueno, es que me enamoré de Tizoc, ¿no? Como María Félix. No, pues no. O sea, evidentemente, y esa es una cosa constante y hay que reconocerlo siempre. La mujer siempre jugó un papel total y absolutamente subordinado, fue 17 millones de veces moneda de cambio, casi un objeto. Tenía, digamos, desde luego, la gran virtud que era reconocida era que daba vida, ¿no? Que era madre. Pero fuera de ahí, o sea, no era de que, ay, mi hijita se enamoró del muchachito moreno que pasa vendiendo pan en las tardes. Claro, ahora lo que sí nos funcionó fue que nos definió finalmente que somos parte de esas dos, pensando que solo son dos, que son los indígenas como si fueran todos iguales y los españoles como si fueran todos iguales. Sí, finalmente en el censo que se hace cuando México independiente ya hay mucha menos población indígena pura que ya las mezclas que se dieron, digamos, en las urbes o en las haciendas o lo que fuera. Pero yo creo que ya se ha utilizado ese término de una forma política. ¿Por qué? Porque dejas fuera la famosa diversidad y dejas afuera a los negros Está y a bien. los judíos. Pero la pregunta es, México somos entonces muchos. ¿ustedes creen que sí funcionó todo un proceso de absorción de los mestizos en la sociedad novohispana? Y yo digo que no es cierto. Yo creo que sí. A ver, está bien, a ver, está bien. Ahí te va. El tema conventual, el tema de colegios. ¿Tú no tendrías un colegio, el Nicolaíta, donde daba clases Miguel Hidalgo? Todos eran mestizos. A ver, pero 98% de los novohispanos no saben ni leer ni escribir cuando llegue Iturbide al poder. ¿Dónde está la absorción? No, pero yo no creo que haya sido así, ni tampoco pondría ejemplo. El Nicolaíta era una escuela total y absolutamente de criollos. Había muchos, pero también muchísimos mestizos. Tenía mestizos, claro, pero en general, pues eran los jesuitas. O Sí, sea, claro, bueno, ok. A lo que voy, y yo insisto, no era tan importante la educación como la conocemos hoy. Era importante para crear, sí, educar a tus propios, o formar a tus propios sacerdotes que luego serían de aquí, de las órdenes monásticas y todo eso. Pero yo creo que en el día a día se fueron funcionando de una manera normal. Y entonces, ¿qué odiaban ¿qué odiaban, digamos, los mestizos o qué podrían odiar en vísperas de la independencia? Lo mismo que odiarías hoy, que yo no puedo ser un candidato independiente a la presidencia si no paso por los malditos partidos políticos. Obviamente, esta es una cuestión política y por cómo está estructurado el sistema político. Pero es exactamente, no hay movilidad política ahorita para una población, para el ciudadano normal. Tienes que, si tú quieres aspirar a algún cargo público, tienes que rendir cuotas a partidos y todo eso. Trasládalo al siglo XVIII, principios del XIX. Los criollos incluso están molestos con los españoles porque no hay esa movilidad. Y seguramente para los mestizos es lo mismo. No puedes acceder a ciertas cosas que solo estaban reservadas para ciertos núcleos de la sociedad. Lo cual eso es absolutamente no un racismo, eso es clasismo puro. Ahora, de que se dio mestizaje, pon tú que en la educación no, pero vámonos a la idea de lo que piensa la gente, la fe. El sincretismo religioso da un mestizaje. De dos culturas que conviven durante mucho tiempo, emana un rollo mestizo absolutamente arraigado, una Virgen de Guadalupe, toda la Iglesia Católica por convencimiento. Si bien al principio la evangelización fue por la fuerza en la primerísima generación, incluso los que ya quedaron vivos fue por convencimiento, porque ese sincretismo religioso les hace ver, muy bien, yo ya no voy a tener que dar un familiar a una guerra florida para que salga el sol para Huitzilopochtli, ya tengo un Dios que se sacrificó por mí perfectamente. El tema de la antropofagia, ritual, el cuerpo de Cristo, me lo como, lo bebo. Entonces, sincréticamente se da un mestizaje en el mundo de la creencia, que sí se arraiga profunda y absolutamente. Pero tenemos que hacer un paréntesis, pero antes les quisiera decir si ustedes creen que los mestizos tenían acceso a la encomienda.
si los mestizos tenían acceso a las minas, si los tenían acceso a la escolaridad, si tenían acceso también a tener puestos eclesiásticos o en el gobierno. No, entonces vamos a ver la absorción. Benito, me haces falta. Benito. Yo sí insisto en que era una generación, bueno, los mestizos fueron rechazados por, perdón que lo diga así, por papá y por mamá. Entonces, no eran aceptados y por eso es que ellos hacen grandes esfuerzos por incorporarse a la economía, por incorporarse al mundo eclesiástico, por incorporarse a la educación y sin embargo, pues no lo logran. Funcionó 300 años. No, eso de que funcionó habría que verlo. Bueno, lo mismo ahora, Paco. A ver, un mestizo, digamos. O sea, tú quieres ser propietario de una tienda como Liverpool o alguna de esas. Sí, claro. Lo puede ser, pero no lo va a hacer. Pues no. No, a ver, yo no lo estoy justo. Lo que quiero es tratar de explicarlo. Bueno. Sí, estoy contigo. Lo que dijiste hace rato es muy cierto, Alejandro, porque cuando realmente pasa el cambio es con las reformas borbónicas. Lo que le duele al mexicano, al novohispano, es que ya no va a tener acceso justamente, o sea, va a tener que dar más dinero a una corona que no es de aquí. Eso ya te habla de un mestizaje y de un arraigo. Eso perdón la expresión, le caga a todos los novohispanos. A todos. No solamente a los mestizos o a los y a los criollos, claro, a todo el virreinato. Y ese claro. es el motor de que se va a querer primero la autonomía y después se logra la independencia. Pero ya existían los... Antes que eso yo te diría, ¿cómo va cambiando la sociedad según cambian las relaciones patrimoniales? A ver, por ejemplo, tenemos el Calpulli. Ahí era una organización ejidal, social, todo lo que tú quieras, y ahí había un tipo de estructura social. Se acaba el Calpulli y se sustituye por la encomienda. Sí. Entonces aquí, al cambiar las relaciones de propiedad, entonces cambian también las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque se crea la encomienda, le entregan grandes territorios a los conquistadores como premio por recompensas por sus servicios prestados a la corona y les entregan 5,000 indios que son esclavos. O sea, dura poco, no es totalmente esclavista el asunto. Bueno, pero funciona. Hubo excesos y por eso vienen las leyes indias que proponen los los frailes. Sí, no, o sea... Pero hay más, déjame tratar de vertebrar para que veamos. A ver, síguete equivocando. Sí, me parece muy bien. Porque fíjate que luego, después de esto, el clero católico se vuelve absolutamente latifundista. Es decir, sí. Se vuela. Entonces, ¿tú crees que ya con la independencia de México, de España, cambian las relaciones de propiedad? No, porque ya se van los españoles, sí, pero se quedan los criollos. ¿Dónde viene el verdadero cambio? En la Reforma, cuando Juárez decreta la nacionalización de los bienes del clero, y entonces dices, ahí sí ya cambió todas las relaciones de propiedad. No, porque después de esto se crean los famosos latifundios. Es decir, ¿por qué? Porque Juárez vende los bienes que eran propiedad del clero y se crean esos latifundios como los de Terrazas y vuelve a cambiar las relaciones sociales gracias al cambio de la propiedad territorial. Luego, ¿qué sucede? Luego llega la Revolución Mexicana, se crean los ejidos y se vuelve a cambiar, de acuerdo a la titularidad de la tierra, se vuelve a cambiar de nueva cuenta las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque ya son ejidos. ¿Y qué pasa con los ejidos? Pues que vemos que de 1940 a 1960 se van 10 millones de mexicanos ejidatarios a los Estados Unidos. A mí me parece una posición maniquea decir que es porque son blancos y que porque... No, yo no dije eso. Espérame, a lo que voy estás queriendo transponer durante varios siglos un modelo que en un principio fue por sangre, fue un mestizaje biológico, y lo que estás hablando después ya son muchísimos procesos que además son fallas económicas y políticas sobre todo. Y que los mestizos no pueden sacar la cabeza. No, pero es que ya no existen. Esa es la parte que yo quiero decir. Bueno, esa es la parte que, o sea, existe y no. A mí me parece que es como para utilizarlo en el siglo XX, viene muy bien para decir, Estado mexicano, nosotros somos los mestizos. Es absurdo. Es hasta mítico, es como una... Y es ofensivo. Y es hasta ofensivo, porque es hablar de una forma racista. Insisto, somos muchos Méxicos, somos muchos ciudadanos de diferentes
razas y de diferentes etnias. Siglo XIX europeo, basado en el nacionalismo y en las etnias, es una aberración que además termina en las grandes guerras del siglo XX. El estar haciendo esa diferenciación en el discurso, además de que es muy problemático, nos entrega hoy en día a mexicanos que no estamos conscientes de que realmente somos muchas cosas. Sí, yo también creo que, es decir, la manera en cómo se va desarrollando, y por eso nos hace tanta falta estudiar 300 años de dominación española o de virreinato, no le llamemos dominación para que las almas puritanas no se ofendan, sino de 300 años de virreinato, porque la dinámica social fue totalmente diferente a como la tratamos de ver desde los ojos del siglo XX o del siglo XXI. Evidentemente, siempre ha habido injusticias, independientemente de si era el virreinato de la Nueva España o la Gran Colombia o en Estados Unidos, lo que sea, siempre ha habido injusticias. Pero aquí el punto es que sí hubo una dinámica que resistió perfectamente 300 años. Lo que lleva a la independencia no es el grito de la sociedad mestiza diciendo, malditos españoles que hace 300 años violaron a nuestras mujeres. Lo que da origen a la independencia y el desarrollo de la independencia tiene que ver con esos 20 años últimos antes de la guerra de independencia. No tiene que ver con el siglo XVI, ni siquiera con el siglo XVII. No es un rollo de es que estamos cansados de 300 años de dominación. No, porque al final quienes estaban promoviendo el movimiento eran los criollos. Claro. Que derivó en una lucha popular por otras cuestiones que ya hemos hablado aquí. Ese es otro asunto, pero inicia con criollos y además, paradójicamente, termina con criollos. ¿Dónde viene por primera vez ese relevo generacional y, si quieres, racial? Que yo insisto que no tendría que ser así, pero viene con la generación de Juárez, cuando ya es sustituida, pero en términos políticos, no en términos sociales, es sustituida en términos políticos la generación que termina, que culmina o que consuma la independencia y que va a gobernar de los 20 hasta los 50, se acaba, es derrotada, envejece y la sustituye. Entonces sí, todos estos hombres, muchos criollos y también muchos mestizos que nacieron ya dentro del proceso de independencia o posterior a la independencia, entonces ya tenían una visión totalmente distinta. Pero a ver, en ese laboratorio que tú dices, ¿no se arraiga lo mestizo, lo mexicano, la mezcla? Claro que se arraiga, lo que comemos, lo que creemos. Bueno, lo que creemos, nuestra arquitectura barroca, o sea, todo lo que ya finalmente heredamos al siglo XIX tiene un sello mestizo absoluto, digamos, de dos culturas. Pero a ver, la pregunta también sería, que para seguirla discutiendo con nuestros conspiradores en casa, si nosotros ya superamos, digamos, el traumatismo de la conquista, si ya nos aceptamos como una sociedad global, como mexicanos. Para mí eso es lo importante, es lo que tú estás diciendo, porque es en lo que yo creo, ¿no? Que finalmente todos somos mexicanos, pero ya nos aceptamos. O sea, cuando yo he tenido oportunidad de ir a dar clases así a las escuelas, y le digo a los niños, ¿tú quieres ser español? No. ¿Quieres ser indio? No. ¿Quieres ser mestizo? No, tampoco. Entonces, ¿qué quieres? Entonces tenemos estas crisis de identidad, son las que tenemos que acabar de erradicarlas para que nos integremos. Claro. Porque el sistema político nacionalista revolucionario nos vendió la idea de la división. La etnia autóctona. O sea, esta idea de venimos resentidos porque nos invadieron los españoles, por favor, después de 5 siglos. Pero ve todavía. Y hacer énfasis en una etnia, en una sola. Pero ¿por qué cuajó? Porque nos los insertaron en la educación. ¿Sí? Y entonces, y hoy y tú sigues viendo un discurso totalmente anquilosado, viejo, huele a naftalina, pero sigue siendo efectivo. El presidente dice, no, y entonces que el rey de España nos pida perdón, y te la compra la mitad de la población. ¿Por qué? Porque crecieron con esa idea de que los malditos españoles son causantes de todas nuestras desgracias, que es un discurso que, además, hay que decirlo, viene en buena medida de Samuel Ramos y de Octavio Paz, con el perfil del hombre y la cultura en México de Ramos, y el laberinto de la soledad, donde venimos de la madre, que es la chingada, la que violaron. Pues no. Exacto. Y es desconocerte absolutamente en tus ingredientes, en tu ADN. Justamente hablaba yo de ese ADN. ¿Por qué? Porque hacer énfasis en etnias y razas es ser anquilosado, y es una cosa que costó muchísimo. Pues las dos guerras fueron justamente por eso. Pero ¿cómo son nacionalismos, son fascismos, me parece a mí.
Claro, pero ¿cómo trabajar en este proceso de reconciliación nacional? Con Que para mí educación. me parece que es muy importante. Este proceso es vital, ¿no? Y sin embargo yo siento que no estamos trabajando lo suficiente y esto lo que hace es un desperdicio de energía social que me parece imperdonable, porque si estuviéramos reconciliados y todos nos tomamos de la mano, entonces, claro, haríamos maravillas, pero todavía no lo logramos, todavía seguimos hablando de que quitan la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma, claro, con todo y los sacerdotes. Digo, espérame, fíjate, vamos a tomarnos de la mano, todos somos mexicanos, aquí no hay mestizos, ni indios, ni criollos, ni mulatos, aquí todos mexicanos. Sí te concedo la razón, y aquí sí es una falla absoluta del sistema educativo. Sí. ¿Por qué? Porque si antes no era tan importante, porque quizás no era tan importante más que aprender a leer y a sumar y a restar y a hacer cuentas para cuando te pagaban, hoy sí es muy importante la educación y que te sigan alimentando este tipo de cosas. Yo te aseguro que este personaje, que por cierto no se veía indígena, se veía mestizo, bailando frente al pedestal donde estaba Colón, seguramente no tiene ni idea ni de quién fue Colón, ni de si te puede decir generalidades, son genocidas, asesinos, pero no se han puesto a razonar un momento. ¿Por qué? Porque han alentado desde el siglo XX el nacionalismo revolucionario, te vendió la idea de que el mundo prehispánico era el paraíso terrenal, era el virtuosismo, era la hermandad y la fraternidad, era la sabiduría absoluta. Y es falso. El mundo prehispánico tiene tantos vicios como el mundo hispánico o el mundo asiático o el mundo europeo. ¿Por qué? Porque lo que priva, antes que cualquier cosa, antes que cualquier raza, que cualquier caudillo, es que somos seres humanos y la naturaleza humana tiene muchos elementos de perversión en cualquiera época que quieras. Claro, ahora fíjate cuánta gente deja fuera esa homogenización política del siglo XX de los mestizos, ¿no? Dejas fuera mexicanos chinos, dejas fuera mexicanos menonitas, dejas fuera mexicanos judíos, dejas fuera mexicanos, por ejemplo, los tarahumaras, dejas fuera tanto mexicano y simple y sencillamente por un discurso político que fue del 19 y de principios del 20 no es vigente. Estamos incompletos porque no aceptamos y los negros, se me olvida, dejas mexicanos que ya están perfectamente asimilados, pero tenemos ese tufo racista, clasista por este tipo de encasillamientos. Esto implica también una perversión, ¿sí? Una perversión terrible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una raza pura. El indigenismo es una raza pura. Eso no existe en el ADN, no existe. Pero acuérdate que sí, ya hubo uno que dijo de la raza pura que acabó en una Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿No? O sea, no hay una raza pura. Eso me parece una perversión terrible. Somos todos mexicanos y yo brindo por los mexicanos. Exacto. No, ni mestizos, ni criollos, ni nada. Mexicanos, como fueron novohispanos.